Hoy por hoy, Àngels Barceló. 10:19 minutos de la mañana, 9:19 en Canarias, observando la vida con Silvia Nanclares. Tú fuiste a la universidad, ¿no, Silvia? Pues mira, yo tengo una experiencia curiosa porque yo empecé en la universidad, empecé filología hispánica, pero lo dejé para meterme en la Escuela de Arte Dramático. Y ahí viví un poco ese estigma del que vamos a hablar. Claro, ¿no? porque la sensación, ¿no?, de que la formación profesional siempre ha tenido ese estigma como de los que no servían para estudiar iban a la formación profesional. Y en la educación artística, que son estudios superiores, pero no era la universidad, entonces había una sospecha, ¿no? Claro, pues de eso queremos hablar hoy, porque el otro día entrevistábamos en este programa, a esta hora, a un profesor de formación profesional de informática, un instituto de Málaga, se llama Sergio Banderas, que había recibido un premio Educa por su capacidad de innovación. Y nos quedamos dándole vueltas a la idea de que la FP sigue teniendo, esto que decíamos ahora con Silvia, ¿no?, el estigma en este país. La persona que más vueltas le dio a este asunto fue Adela Molina, que es la compañera de la sección de Sociedad de la redacción de la cadena SER, que es la encargada de la información sobre educación. Adela, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, lo cierto es que todos los gobiernos, cada vez que explican sus planes educativos, hablan vagamente de la reforma de la FP. Este no fue ninguna excepción. Esta es la ministra Celaá en su toma de posesión. La formación profesional en España no puede ser hermana pobre. Claro, con expresiones tipo hermana pobre, mucha gente sigue creyendo que la FP es un desierto de talento, ¿no?, el patito feo de la educación en España. Y la verdad es que nos ha parecido importante desmontar esta falsa idea. Porque, Adela, ¿cuántos estudiantes hay de FP en España ahora mismo? Bueno, este curso son más de 815.000. La verdad es que los estudiantes de FP no han dejado de crecer en los últimos años. Desde 2012 han subido un 3,5% en grado medio y más de un 21% en grado superior. Y si ampliamos un poco más el foco, Ángels, desde 2008 se han incrementado en general en todas las ramas de FP un 77%, casi se han duplicado en estos años. ¿Estamos cerca de las cifras de la OCDE? No, a pesar de este incremento, este es uno de nuestros temas pendientes en educación y uno de los grandes retos del Ministerio, que es de educación, recordemos, y formación profesional. El problema está en el grado medio, donde tenemos un porcentaje de titulados que se queda muy lejos de la media de la OCDE, un 12% frente al 26%, es la mitad. Al faltar profesionales de titulación media, las empresas muchas veces recurren a universitarios, por ejemplo, que acaban trabajando en puestos que están por debajo de su cualificación. Y a la vez pasa otra cosa, hay alumnos sin formación, tenemos la tasa de abandono temprano más alta de Europa, que no pueden acceder a estos puestos porque no tienen preparación. Es un despropósito. Claro, porque en el mercado laboral sí harían falta titulados en FP. Sí, hacen falta especialmente en determinadas ramas y esa demanda va a ir a más. Según las previsiones de distintos organismos internacionales, la Unión Europea estima que en 2030 los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán un 65% de profesionales con titulación media, FP de grado medio, y un 35% con preparación de titulaciones altas, que sería grado superior o universitarios. ¿Y de qué titulaciones hay más demanda? Bueno, en España hay más de 150 títulos de FP, desde los más tradicionales a los más modernos, aunque cada vez incluso estos se están incorporando la tecnología, se están modernizando. Los estudiantes se matriculan sobre todo de los relacionados con la sanidad, en esto se parecen a los universitarios, sí. Y el mercado laboral lo que más reclama son titulados en tecnologías de la información y tiene mucho auge especialidades como la ciberseguridad, que forma parte de esas titulaciones punteras, por decirlo así, de la FP. ¿Se puede estudiar ciberseguridad de alto nivel en formación profesional? Sí, se puede, y buena parte de la formación se hace, como pasa en la formación profesional, en empresas del sector. Una de ellas es Entelgy Innotech. Allí, en un proyecto que impulsa la Fundación Bankia, están formando a 14 estudiantes y 4 profesores también de FP de grado superior. Es un aprendizaje muy práctico, los alumnos trabajan directamente con sus ordenadores en tiempo real, siguiendo lo que dice el profesor, que es un trabajador de la empresa. Y en este caso, a mí me llamó mucho la atención, cuando estuvo allí, lo primero que les enseñan a los alumnos es a hackear, porque para defender los sistemas informáticos de una empresa, lo primero es saber cómo se atacan. Gonzalo Sánchez es uno de estos profesores trabajadores en esta empresa. Pretende dar una primera introducción práctica a unas técnicas de hacking introductorias que permitan a los chavales irse metiendo en un mundo en el cual sientan la pasión de convertir un hobby, una afición, en una profesión. Los estudiantes nos contaban que este tipo de información hace que todo sea muy práctico y muy real, aprenden enfrentándose a los problemas del día a día que tienen los propios empleados de esta empresa. Lo destacaba Irela Solís, que es una de las alumnas.
Es una de las ventajas que tenemos, al menos en el centro, porque al final ellos son los que trabajan día a día con eso. Son los que más conocen, los libros te pueden decir muchas cosas, pero ellos en la vida real son los que se enfrentan a los ataques y demás y saben de primera mano qué hay que hacer. Y hablando con los estudiantes sobre las ventajas de la FP, algunos nos contaban que permite tener una titulación de forma rápida en solo 2 años. De hecho, alguno ha visto en la formación profesional una forma de reciclarse laboralmente. Es el caso de Andriy Susko, él tiene 33 años y hasta hace poco se dedicaba a algo que no tiene nada que ver ni con la informática ni con la ciberseguridad. Yo antes era estaba haciendo masaje deportivo, un área totalmente diferente, y lo de informática siempre me llamaba y no sabía por dónde empezar, y tampoco ahora mismo pues tenía mucho tiempo para prepararme. He visto que la parte de formación profesional, tengo 2 años, en 2 años te dan formación, te dan parte de práctica, y de paso tienes como una salida de las prácticas con las empresas. La formación profesional es incluso una buena vía para reorientar la profesión entre los universitarios. Según datos del propio Ministerio de Educación, un 15% de los alumnos de grado superior tiene ya un título universitario. Los alumnos disfrutan, lo que hemos escuchado, además encuentran trabajo. ¿Qué ventajas tienen las empresas que pescan trabajadores en el caladero de la FP? Bueno, nos las contaba Gonzalo Sánchez, que es el profesor al que escuchábamos antes. Uno de los atractivos para nosotros de este tipo de acciones es la detección de talento joven de manera temprana, porque al final el hacking es una profesión donde el talento brota muy pronto y es bueno de descubrirlo, y para las empresas captar ese talento tan pronto es una suerte. En titulaciones como ciberseguridad no hay paro, es uno de los sectores con mayor inserción laboral ahora mismo, literalmente se los rifan a los titulados. De hecho, la idea de la empresa Intelji es quedarse con muchos de los estudiantes de este grado de FP. Enrique Domínguez es el director estratégico. El objetivo que tenemos es que todos participen en prácticas en la empresa. Idealmente, lo que esperamos es que una gran mayoría de ellos, ojalá todos, puedan quedarse incorporándose en la empresa. De hecho, la necesidad de profesionales que tenemos supera mucho la oferta que hay en el mercado. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos 50 posiciones abiertas, con lo cual tenemos la necesidad de incorporar profesionales. 50 vacantes había en esta empresa. Hay menos paro en FP que en los grandes universitarios. Sí, en general la demanda de empleos de titulados de FP ha alcanzado ya la de los universitarios. Un 40% de las ofertas de trabajo fueron en 2018 para ellos, son 8 puntos más que el año anterior, y solo un 0,2% menos que las ofertas que hubo para universitarios. Estos son datos del Observatorio del Servicio Estatal de Empleo. Si la FP más puntera está en la vanguardia de la tecnología, debe ser, entiendo, muy exigente con la formación del profesorado. Sí, lo es. Y de hecho, en la empresa de la que estamos hablando, allí había alumnos, pero también profesores de los institutos en los que estudiaban. Uno de ellos es Miguel García, es docente en el Centro Padre Piquer de Madrid desde hace más de 30 años y está recibiendo la misma formación que sus estudiantes para no quedarse atrás. Hay ciertas tecnologías que evidentemente no sobrepasan. La empresa siempre está por encima de los currículum y de lo que se ve en los colegios, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad inmejorable y además no la podemos desaprovechar para intentar ponernos al día nosotros. Se aprende muchísimo, pero mucho es mucho. No te puedo decir otra cosa, ¿no? Lo lleva con filosofía. Pues claro que sí. Mira, sobre esto que estábamos diciendo, de la formación del profesorado, porque la tecnología se va introduciendo en muchísimos campos, quiero saludar a María Matilla, es profesora del Instituto Isabel Benítez de Las Palmas de Gran Canaria. María, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Porque tú das clase en el módulo de jardinería, que uno pensaría que es una profesión muy tradicional, pero habéis introducido el uso de drones. Sí, en ello estamos. Hemos presentado un proyecto en la convocatoria anual de Bankia que nos han premiado relativo al uso de estos drones, ¿no? El proyecto consiste en introducir las nuevas tecnologías en este campo para tratar imágenes obtenidas con drones y también de satélite, que nos permitirán conocer el estado de salud de la vegetación. Y eso requiere, como escuchábamos antes, también la formación del profesorado. Sí, por supuesto. En este proyecto que
que estamos llevando a cabo, la primera parte consiste en, aparte de dotarnos del material necesario, ¿no? Gracias a la ayuda de Bankia, pues también hay una primera parte de formación del profesorado para después transmitir estos conocimientos al alumnado lo mejor posible. ¿Qué perfil de alumnos tenéis vosotros? El alumnado que a nosotros nos llega suele ser, es muy variado. Gente que viene directamente de la ESO, al impartir nosotros, además en el marco de este proyecto, el título de grado medio de jardinería, jardinería y floristería, ¿no? Entonces, es un grado medio al cual acceden directamente titulados de la ESO, pero también muchísimos alumnos procedentes bien de la universidad, que ya son universitarios, o bien gente que se quiere reciclar pasado un tiempo. Tenemos un rango muy amplio de edad, la verdad. Pero tenéis también licenciados en la universidad que deciden estudiar posteriormente un grado de formación profesional. En muchas ocasiones sí. ¿Por qué lo hacen? Normalmente, a veces encuentran en la universidad, ven en la universidad algo que no les convence, ¿no? O que no cumple sus expectativas. Otras veces terminan esos estudios y necesitan una formación mucho más práctica, que es la que les proporciona la FP. Y por eso acuden a nuestras enseñanzas. Nosotros recalcamos la importancia de que salga gente titulada de estas enseñanzas con una formación acreditada, porque, por ejemplo, para ser jardineros, como es nuestro caso, ¿no? No cualquiera puede enfrentarse a ese trabajo con unas condiciones o conocimientos mínimos, ¿no? ¿Es un buen caladero para las empresas la formación profesional? Lo hablábamos antes. Sí, porque cada vez lo demandan más. El mercado laboral cada vez demanda más este perfil, es lógico, cosa que nos agrada mucho porque entendemos que falta esa parte más práctica en el resto de enseñanzas. ¿Dirías que todavía hay, que era el inicio de este tema que queríamos abordar, ¿crees que todavía hay ese estigma sobre la formación profesional? Sí, seguramente, pero cada vez menos. Cada vez hay más interés por la amplia oferta de los distintos grados, que cubre muchos intereses de los alumnos o potenciales alumnos. Yo creo que más que estigma, Silvia, lo que hay es desconocimiento. Sí, totalmente, porque además recordemos que es una enseñanza gratuita y pública. Por ejemplo, si quieres formarte profesionalmente en audiovisual, por ejemplo, las formaciones son muy costosas. Sí. O sea que también cuando hablamos de educación pública, la FP ahí cumple un papel crucial, ¿no? Todo el mundo habla de la importancia de la formación profesional, pocos conocen la relevancia de la formación profesional. Hay mucho desconocimiento. Por cierto, ¿tú crees que los estudiantes es un sector muy masculino? Mayoritariamente. En algunas ramas sí. Hay todas las relacionadas con la industria, esta de informática, por ejemplo, también. La inmensa mayoría en esta empresa, por ejemplo, de la que estamos hablando, había 14 alumnos, solo 4 eran chicas. Y sin embargo hay otras ramas, pues todo lo relacionado con la estética, por ejemplo, peluquería, pues donde la inmensa mayoría son mujeres. También en la rama sanitaria, que comentábamos antes, es la que más eligen los alumnos. ¿En la rama esta de jardinería hay paridad? Pues casi. Cada vez hay más chicas, casi están al 50%. Pero sigue habiendo más chicos de momento. Las prácticas, María, son muy importantes, entiendo que forman parte, del currículum mayoritariamente. Sí, además quiero recalcar la importancia que cada vez va adquiriendo más esto, de manera que cada vez se ofertan más, como en nuestro instituto, el Ana Luisa Benítez, cada vez se ofertan más titulaciones duales. Nosotros jardinería la estamos impartiendo este año por primera vez dual en nuestro centro, y hay pocos centros que la oferten así. Pues María, muchísimas gracias por habernos contado vuestra experiencia. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Adiós. Adela, insisto, es desconocimiento más que estigma, ¿no? Yo creo que sí, porque ya hemos dicho, hay 150 titulaciones diferentes, hay donde elegir y va a haber mucha demanda, la hay ya y la va a haber más en el futuro, así que bueno, puede ser una buena opción educativa. Pues por eso queríamos contarla, Adela. Gracias. A vosotros. Hasta luego. Moça preta do Curuzu, beleza pura, federação. Hoy por hoy.